Recuerdos de recuerdos me traen momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de recuerdos me traen momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es una maldición, el tiempo es una ilusión. El tiempo es la acuarela sobre la cual pintamos nuestra obsesión. Todo está sucediendo a la vez, solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez, solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente hoy. Recuerdos de recuerdos me traen momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de otro cuerpo me traen momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es la mentira sobre la cual creamos nuestras verdades. Todo está sucediendo a la vez, solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez, solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente hoy. Océanos de tiempo me van revolcando en sus olas, perpetuando mi Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando otro día más acá de Función. Gente, estamos todos junto al pueblo, como dice ese querido canal, ¿se acuerdan? De acá de mi hermoso y querido país de Argentina. Todos junto al pueblo, estamos viendo hoy, bueno, vamos a ver, yo vengo viendo hace un ratito un poquito de movimiento, lo que tiene que ver con criptomonedas y las divisas también, después de los resultados de ayer, donde Trump salió como electo, segunda vez. Así que bueno, vamos a ver hoy si podemos aprovechar algo en la gráfica. Tenemos pares puestos con los bots que voy creando y veremos si nos podemos meter de forma manual, escuchar música, pasarla bien, algunos tips, educación, chistes, pasarla lindo, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí, gente? Así que bueno, vamos a ver, de fondo estamos viendo un poquito lo que son algunos de los videos que he compartido por YouTube. Si quieren repasarlos o verlos, darles like, comentarlos, bienvenido será. Así que bueno, acá estamos, gente.
gente, nos vamos a ir, son prácticamente las 10 minutos, 9 quedan para que comience la sesión de Nueva York. Estamos dentro de lo que tiene que ver con Londres, todavía siguen un par de horitas más, ¿sí? Así que bueno, gente, acá tenemos un par de videitos por si quieren repasar, ver alguno. Hay varios videos para entretenerse, y bueno, después tenemos lo que venimos haciendo en vivo todos los días, donde de lunes a viernes tratamos de pasarla bien, con lo que tiene que ver no solamente con el trading, sino, ¿no?, una forma de ¿no?, juntarse para pasarla bien, para tomar unos mates, un café, ¿no?, algo lindo en un mundo donde hay un poco de egoísmo en este mundo de los mercados, ¿no? Entonces acá tratamos de transmitir de alguna forma, ¿no?, que podés estar acompañado sin que te estén garcando, ¿no? Esa es la idea. Así que bueno, gente, nos vamos a ir, vamos a pasar primero por lo que tiene que ver por Bitcoin, como todos los días. Después iremos de lleno a las divisas y bueno, vamos a repasar un poco el índice, a ver cómo subió después de las noticias de ayer de las elecciones, ¿sí? Vamos a ir primero Bitcoin, vamos a ver, seguramente rompió ya máximo, no rompe más, ¿no? Generó máximos nuevos, y bueno, veremos qué Fibonacci o qué extensión de Fibonacci se le puede llegar a agregar, ¿no? A dónde puede llegar si es que sigue subiendo, ya que altos más altos no hay en el pasado para Bitcoin, ¿sí? Muy parecido al oro, ¿bien? Así que nos vamos a meter dentro de el planeta Tierra, donde estamos viendo poca volatilidad. Ahora se va a empezar a sumar porque los Pepe empiezan a comprar y vender. 74.910 en esta plataforma, hay algunas que están en 75, hay que ver, ¿no? 74.910, un 1%, la actualización de estos minutitos, la subida, ¿sí?, de Bitcoin. En cuanto a lo que tiene que ver compras y ventas, siempre se puede observar, ¿no?, la gran cantidad de volatilidad que hay en los países más fuertes, los más poderosos, los más regulados, y no quiere decir que no se compre, ¿no?, en Sudamérica, pero ¿no?, por cabeza el ingreso es superior allá arriba, ¿no?, per cápita, y aquí abajo donde estamos nosotros, o en África, o en el planeta Pepe, los Pepe más comunes van comprando de a puchitos, y esa es la idea: el que compra que vende, el que venda que compra, el que vende, si vende y es Pepe bueno, que venda, ¿no?, para obtener alguna ganancia. Así es todo, ¿sí? Comprar, vender, vender, comprar, tratar de pasarla bien, y si haces profit, bienvenido sea, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a ver las top 100 rapidito. Bitcoin está en verde, las top 100 velas diarias también van a estar en verde. En hora vamos a ver algunas rojas, ahí ven, pero ¿por qué? Porque es el retroceso de las velas diarias, ¿sí? Vos imaginate, si subió un 21, ¿sí?, acá ven, sube un 21, puede caer un poquito, ¿no? Justo agarré una que subió mucho, ¿no? FTM, por ejemplo, en el día subió 7.2, en la hora bajó 0.24, ¿sí? Impulsos y retrocesos, ¿sí?, lo que hablábamos ayer con las velas japonesas, la forma de representar el precio. Acá lo estamos viendo en pelotitas de ping pong, ¿sí? Así que bueno, gente, por encima, por debajo, ¿no?, mercado verde positivo, color primavera por ahora. Veremos qué pasa en el transcurso de las semanas, veremos si Bitcoin llega realmente después del halving, después de las elecciones, en un noviembre o quizás en un diciembre, ¿no?, a tocar los 90, 85, veremos, o si está por debajo de vuelta de los 60, ¿sí? Así que bueno, eso no depende de nosotros, depende de las ballenas, depende de, ¿no?, la especulación, las manos fuertes, las manos débiles. Así que bueno, me voy a ir a Bitcoin, gente, pero vamos a ir a velas japonesas. Fíjense en acá, uy, todavía tenemos el tsunami de animalitos, ¿sí? Recuerden que no puedo encontrar un toro, ¿sí? Un toro con esos cuernos fuertes, así que puse una vaquita con cara de perro y una colita de chanchito. Ahí tenemos una vaquita juguetona, ¿sí? Después tenemos acá otra también, ¿no? Lo que estamos viendo son cómo impulsan, ¿no?, una forma de representar el precio con algunos animalitos para pasarla bien, ¿sí? Cómo impulsan el precio, obviamente, los bulls, ¿sí?, los compradores. Tenemos a cada tanto acá, ¿no? Esta la movió ¿sí? Nos podemos decir que la vela diaria de ayer la movieron estos amigos, los prehistóricos acá, las ballenas, las instituciones. Así que bueno, vela diaria de ayer muy alcista, rompió altos, inclusive acá fíjense en el pasado, ¿sí?, el alto más alto que había ya lo rompió, estamos por encima. La vela de hoy es una vela bajista, estuvo alcista, ven la mechita que está ahí chiquita que se ve, y ahora está rebobinando, ¿no? Seguramente veremos si viene a utilizar este piso nuevo, porque no hay pisos arriba, sino que se empieza
empiezan a generar fractales nuevos por encima a medida que vaya subiendo el precio y se va retrocediendo, se van formando altos y bajos. En este caso puede ser, como no, obviamente, ¿no? Antes de que llegue acá abajo, si llega, va a tener que pisar esta zona de soporte, que es un alto interesante, ¿no? Un alto acá, ¿no? Donde el precio estuvo mucho tiempo sin romperlo, fue el más nuevito que hubo, un par de meses, hasta que decidió romperlo a partir de las elecciones de ayer, ¿sí? Ayer miércoles. Así que se rompió Bitcoin, el alto más alto, estamos en un alto nuevo, ya se generó un fractal. Si vamos a velas de una hora, de 15 minutos, vamos a ver acá unas zonas de impulso y retroceso, la velita de ayer y la de hoy. Nos metemos dentro, seguramente muy tentador es esta zona, ¿sí? Para el que le gusta buscar compras un poquito más baratas, por ahí, si viene a visitarlo, aparte está el amigo acá para después hacer, ¿no? Boom, para arriba. Vamos a ver qué pasa. Vamos a meternos dentro de la velita de una hora. Bien, acá estamos. Mirá los Picasso que tenemos acá armados, seguramente de ayer fue esto, ¿no? Bueno, el que no entiende, miren el video de ayer. Seguramente acá estábamos explicando cómo hacer tortas fritas, ¿sí? Así que esa es la idea. Así que vayan aprendiendo un poco de todo, ¿sí? Bien, y que te van a salir ricas seguramente. Ahora, abancate, ¿no? El que sufre de acidez. Pero son ricas las tortas fritas con un mate y a la vez ves cómo vas rompiendo alto y bajo, ¿sí? Bien, cambiando de tema, seguimos con lo nuestro. Tenemos retroceso de la vela de hoy, algo de lo de ayer. Fíjense en 3 velitas después de la subida interesante, todo el día subiendo, y las últimas horitas del día miércoles retrocede el precio. Ahora amagó a subir, ven acá, si nos metemos dentro de este mundo, velas de 5, de un minutito estuvieron acá arriba, ¿sí? Y cayeron, ¿sí? Lo mismo acá abajo, bajaron, subieron. En este momento estamos de retroceso, pero si vas a hacer un scalping, más que retroceso, te metes acá, ¿sí? Ahí, en esta, una consolidación en estas últimas velitas. Fíjense en 5 minutos. Y a la vez, aparte de consolidación, con una sensación térmica de que el precio quiere venir a visitar la zona de soporte del alto anterior, ¿sí? Esta, ¿sí? Amagando que va para arriba, va cayendo, ¿sí? Amagando que va cayendo, amagando que va subiendo, porque los altos, mira acá, si te marco los bajos, van hacia arriba, ¿sí? Ahí lo rompió. Y si te marco un canalcito acá más o menos a ojito, y la sensación era que descansaba con sensación de volverse a los altos nuevos, pero el precio es más fuerte hacia abajo, ¿no? Quiere decir que están tirando de vir, ¿sí? Los ositos están tirando para abajo. Vamos a ver si esos ositos, que son los mismos toritos, vienen a visitar esta zona de soporte, ¿sí? Hoy, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Así que bueno, por ahora, ¿qué podemos decir de Bitcoin? Después de las elecciones rompió el alto, los altos históricos, los ATH, lo que estaban ya de hace un par de meses, lo rompió. Vino a visitar zonas nuevas, está experimentando un planeta Pepe nuevo, y después de visitar llegó hasta allá arriba, se pinchó el globo y ahora se retrocede, ¿sí? A medida que va retrocediendo, va amagando, haciendo bajos cada vez más altos, pero no pueden los que serían, ¿no? Te iba a decir los Rex, más que los Rex, ¿no? Las vaquitas, los toritos van comprando, ¿sí? Pero no se puede, y por ahora vienen en ganancia, ¿no? Los muchachos que van hacia la venta, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en el transcurso de, yo digo los muchachos, ¿no? Que mueven millones de dólares, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver qué pasa en un rato, ¿sí? Ya estamos prácticamente a 1 minuto 30 segundos de a ver cómo se mueve en 1 minuto cuando comienza la sesión de Nueva York. Vamos a ir a un minutito ahí. Ahí está, comienza la sesión de Nueva York ya. Pic, así que ahí hasta acá abajo, ¿viste? Bueno, ahí estamos. Dentro de la sesión de Nueva York, recién 00:09 de la mañana en mi país, comenzando la sesión. Gente, me voy a ir pasito a pasito. ¿A dónde? Al índice. Vamos a ver velas diarias. Por ahora, recuerden, resumidamente, de vuelta muy rapidito, Bitcoin rompió altos después de las elecciones. Unos altos que eran, ¿no?, los últimos que había generado hace un par de meses. Los rompió. Llegó a estar allá arriba en los 75-150. Por acá se retrocedió, y a partir de las últimas horas de ayer, velas
horarias empezó a retroceder, ¿sí? Con sensación de que va para arriba pero cae, va para arriba pero cae, así que seguramente vamos a ver si hoy, si no rompe, ¿no?, esta estructura de este alto que está por acá, por esta zonita o esta zonita, seguramente antes de eso va a venir a visitar el soporte, ¿sí?, de el alto que generó hace un par de meses atrás, ¿sí? Y terminamos con la canción, justito. Bueno, me voy dentro del índice. Nos vamos al índice del dólar. A ver qué pasó con el índice. ¿Se acuerdan que era una nave espacial hacia Elon Musk? Digo, hacia arriba, ¿no? A ver, ahí vamos. Miren lo que fue la velita de ayer, ¿sí? Qué alegría para el índice, ¿no? Que venía... ¿Se acuerdan los dibujos que veníamos haciendo? Que sube, que... ¿Se acuerdan, no? ¿Cuál era la sensación? Mira, te voy a agarrar el lápiz acá, un lápiz labial. El precio la subía, se venía. ¿Se acuerdan? Esto eran un par de velitas más chiquitas, va hacia retroceso. Vamos con todo, amigos. Y caía. Y vamos con todo y caía. Y acá dijimos, bueno, enero... Se nos viene una plomada, esto viene por lo menos al 61 de Fibonacci de esta tendencia que está acá, ¿no? Bueno, no llegó, ayudado de la noticia de las elecciones, rompió alto y ahora también muy parecido a Bitcoin, ¿no? La primera vez que vemos muy parecido a la correlación entre Bitcoin y el índice, ¿no? Donde los dos, vela de ayer alcista rompe altos y ahora este no rompe el alto histórico, pero Bitcoin sí. Y ahora está haciendo un pullback, un retroceso, ¿sí? Vamos. Bien, te voy a borrar los Picasso acá, los Pikachu, borramos todo, me voy a meter dentro de la velita, vamos a ver algo muy parecido a Bitcoin, ¿sí? Donde seguramente a partir de ayer empieza así, mira, sube y a partir de ayer con velas horarias, no te digo 2 o 3 velitas, sino ya por la mitad del día empieza a retroceder, le cuesta subir al índice, subió mucho igualmente, mirá lo que son estas dos, ¿no? Animales del dinero, ¿no? De la liquidez, ahí, ¿la ven? Bien, cae el precio, velitas más chiquitas, pero cae, llega prácticamente a 1/3 de lo que subió, ¿sí? De lo que subió, si lo separas en 3, rellena la tercera parte, ¿sí? Veremos si hoy dentro del día el precio vuelve a visitar algún alto anterior, por ejemplo este que está acá, que está por debajo, ¿sí? Para llegar a la mitad más o menos de lo que sería la tendencia alcista que hizo ayer, ¿sí? Vamos a ajustar ahí un poquito, ahí, por ahí más o menos, estos toques de ahí. Está muy cerquita, te digo, de llegar, ¿eh? Y estaría por de encima la zona de la media móvil. Así que, ¿quién te dice que no viene a visitar esa zona de soporte, ¿no? Por ahora cayendo el precio, ¿sí? Pero... no cayendo porque tenga ganas de caer, sino porque está, ¿no? Como diciendo, maestro, le vamos a dar un poquito de espacio a los amigos que, ¿no? Ya subimos mucho, a los amigos que están esperando en alguna ventita. Bueno, ahí vamos a ver si llega a la zona de soporte, ¿sí? Velas horarias, me meto dentro de las velitas de 15 o 5 minutos y nos vamos al MT4, ¿eh? Bueno, fíjense que acá se está repitiendo lo que... Vamos a borrar los Pikachu, los Monet, sí, de fondo. Fíjense en esto. El precio subió de forma agresiva por lo que hablábamos anteriormente, las elecciones, y a partir de la mitad del día el precio empieza a caer, ¿no? Obviamente rompe algunos altos que había generado, ¿sí? No rompe altos superiores, pero rompe algunos y vuelve a caer. ¿Pero qué hace? Está haciendo algo muy parecido a lo que está haciendo Bitcoin. Fíjense que si marco zonas de bajos, ¿qué hace? Está haciendo altos, ¿no? Bajos más altos, y acá puede ser un canal, pero también puede ser una forma de canalcito con estos dos toques. También puede ser altos más bajos, ¿no? Una compresión también puede ser si tomas la última zona. Muy parecido a Bitcoin, pero fíjense que por más que la sensación sea que quiere volver a subir, el precio está cayendo. ¿Por qué? Porque seguramente va a venir esta semana a recuperar lo que subió, no por mérito propio, sino por las elecciones, ¿sí? Así que bueno, ahí va. Vamos a meternos dentro de un minuto y seguramente la vela va a ser rojita, ¿sí? Comenzó la sesión, ahí va, vamos dentro, ampliamos con la lupa, ahí está, ¿ven? Piqui.
Bien, ahí va, ¿sí? La vela bajista. ¿Quién te dice que no podés buscar venta en contra del dólar hoy, no? Ayer buscamos a favor, hoy podés buscar en contra, ¿sí? O esperar alguna zona de soporte para buscar compras, ¿sí? Recordá que el precio muchas veces, cuando sube de forma brusca, vos sabés que puede seguir subiendo, pero en algún momento la plomada, el peso, sí va a tener que caer, ¿sí? Por lo menos a recuperar algo de lo que subió, ¿sí? Con el tiempo va a venir a tocarlo, pero no te digo que va a ser ahora mismo, pero en las semanas tenemos que ir viendo cómo el precio acá puede rellenar lo que hizo por las elecciones, ¿sí? Que sería este dibujo que está acá, ¿sí? Es muy fácil que llegue en algún momento a rellenarlo. Por ahora está acá el precio, ¿sí? Y bueno, hay que ir viendo zonas interesantes que vaya formando entre impulsos y retrocesos, ¿sí? Bien. Nos metemos dentro de. Mirá la musiquita de fondo, qué bonita. Martillito en la pum pum en la cabecita, qué lindo, ¿no? ¿Te gusta? Pum 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 pum. Bien, me voy a dónde? Me voy a meter dentro del MT4, vamos a ir a las fuerzas y dejo ahí, ¿sí? Voy a calentar el agüita que la tengo fresquita, ¿eh? Vieron que acá en mi país se toma mucho mate, gente, ¿eh? Para el que vea en diferido, si sos de España, si sos de México, de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de Perú, bienvenidos. Si sos de esos países, serás un Pepe más, ¿sí? Sumate, ¿sí? Te esperamos. Me voy a ir al MT4, gente. Y capaz que te convido un mate, ¿eh? Vamos. Comunicación. Sin emoción. Bien, estamos dentro de plataformas MT4, ¿sí? Puede ser MT5 también. Algún día vamos a probar las MT5. Las he usado muchas veces, pero me quedo más con lo más tradicional, ¿sí? Con el MT4 es un modelito anterior donde suelo armar bots e indicadores en esa plataforma, ¿sí? Y bueno, y me gusta mucho más también, ¿sí? Hay algunas cositas que algún día les voy a dar algunos tips por qué me gusta más MT4 que MT5. Lejos, lejos. Cuando hace algo nuevo la gente, lo hace porque hay algunas veces algunos puntitos que pasan los traders, ¿sí? Entonces, para no dejarlos pasar, te crean una actualización o una MT5, por ejemplo, ¿sí? Así que si te gusta, no te digo la trampita, sino ¿no? Que se pueden hacer algunas cositas con los bots, por ejemplo. En el MT5 está más bloqueado, como quien diría, ¿sí? Bien, nos metemos dentro de las fuerzas, ¿sí? Tenemos, a ver, vamos a chequear acá. Esperamos que se aparezca la pantalla del pronóstico del día. A ver si va a llover hoy. Ahí está, tenemos el neozelandés debilucho en temporalidades muy chiquitas, no en grandes, ojo al piojo. Sí tenemos para tirarle una fichita si queremos el franco suizo como débil hoy, ¿sí? Y el euro lo podemos poner como, ¿no? Interesante, entre comillas, para poder buscar alguna comprita o venta según del lado que se encuentre. En el caso del euro dólar podemos ver que quizás habría que esperar a ver qué pasa con el dólar ahora, en unos minutitos, a ver si cae para buscar compras en euro dólar, ¿sí? Acá se actualiza, está débil el dólar, mirá vos. El yen está también en temporalidades. Hay que diferenciar tres tipos de temporalidades, ¿no? La del intradía, la del scalping y la del swing, ¿sí? Si vas a hacer scalping chequeando M15, podés en M1 buscar algo, ¿no? O M30, ¿sí? Y el australiano está interesante para buscar compras, ¿sí? Por ejemplo, AUD dólar, ¿no? ¿Sí? Podés buscar a favor del australiano, en contra del canadiense, en contra del dólar. Hay que ver la estructura, la temporalidad y qué es lo que estás buscando vos, ¿no? Si buscas alguna zona, ¿sí? De oferta, de demanda, si te gustan hacer solamente ventas, compras, scalping intradía, si buscas, no sé, alguna zona de alguna onda de Elliott, ¿sí? Que son las famosas ondas de los libritos, no sé, algún order block, lo que les guste, gente, ¿sí? Obviamente que tenés que tener tu gestión, ¿sí? Bueno, me gusta, a ver el amigo, acá tenemos el yen, la libra también, hay que ver, vamos a esperar un poquito, vamos a esperar que se ajuste un poco de la sesión de Nueva York, faltan unos minutitos para que
¿sí? Zigzaguea un poquito más de mercado, donde se va a encontrar la volatilidad, ¿no? Mezclada con la de Londres, que es la más, ¿no? La más líquida. Por eso tomo mate, ¿sí? Porque es la más líquida. Donde hay más dinerito. Bueno. Mueva. Bien, vamos a ver acá. Tengo en rojo algo acá. ¿Cuál es? A ver cuál es. ¿Cuál te podés imaginar que tengo en rojo? La bolingueadora. Y hoy la puse en M1, así que capaz que están alejadas. A ver. Sí, señor. Mirá la vela que... Mirá vos, me abrió una venta y hizo 3 kilómetros para arriba, ¿sí? Así que bueno, ahí lo vamos a dejar, ¿bien? Vamos a esperar un ratito a ver cómo dan los resultados, ¿sí? Lo que estaba observando es que este bot, como les decía anteriormente, los días anteriores, que lo hemos probado en backtesting y que lo pongo todos los días en vivo. En M15 o H1 no lo he puesto en vivo porque no podemos, pero sí en M5 y funciona bastante bien en M5, ¿sí? M1 no me gusta porque lo termino cerrando de forma manual yo, ¿no? Pero M5 interesante también con la gestión que tiene puesta dentro el bot, ¿no? Porque vos le podés cambiar la gestión y quizás en M1 anda perfecto, no te digo perfecto, pero hace bastante profit y lo cierra más rapidito, ¿sí? En este caso muchas veces se demora en cerrar operaciones en M1 porque va abriendo otras y la idea es que abra y llegue al TP enseguida, ¿no? Pero bueno, ahí está el amigo, lo tenemos ahí, parece mucho pero es poquita la distancia, igualmente ahí está, veremos en un rato si termina en TP, en stop o si lo tengo que cerrar de forma manual cuando terminemos el streaming en el momento que sea adecuado, ¿no? Puede tardar 1 hora, 2, se convierte en intradía o lo cierro al otro día, ¿no? Eso suele pasar muchas veces. Lo que es scalping se convierte en intradía. Por eso les digo, gente, no te cases con nada, ¿sí? Vos siempre ajustate, tampoco te hagas trampa a vos mismo, ¿no? La idea es ajustarte a el mercado. Muchas veces el mercado, vos pensás que hoy, porque es jueves, se va a mover hermosamente lindo y quizás es hoy un Tokio, una sesión del Tokio, ¿no? Y decís, che, pero estamos en Nueva York, ¿qué pasa? Y bueno, por eso no tenemos nada comprado ni asegurado. Está bueno, sí tenemos la cabecita para ir diciendo, sin hacernos trampa a nosotros mismos, porque ahí juega el psicotrading, si vale la pena o no quedarte más tiempo o menos tiempo. Muchas veces me ha pasado, y ustedes lo han visto, que me quedo todo un día y al otro día le digo, chicos, terminé en tabla. Pero ¿por qué no terminé en tabla ese mismo momento que estaba acá, por ejemplo, ¿no? Tengo, por ejemplo, menos $2. Ponele que estuvimos 2 horitas, menos 2, bueno, che, lo cierro o le pongo el stop allá arriba. No, lo dejo hasta mañana y voy a ir viendo. Bueno, lo dejás hasta mañana y terminó en menos 2 también, ¿sí? Porque subió, porque bajó, porque se quedó, porque no sé, le diste la vuelta, porque abriste otra orden y en sí vale la pena quedarte más tiempo. En mi caso muchas veces sí, muchas veces no. Sí, cuando obviamente uno aprende, de ese lado está bárbaro, día a día vas aprendiendo cosas que te sorprenden y a la vez también, aparte de ir aprendiendo, que esto te vas educando todos los días, acá nadie se la sabe más que nadie, aparte de ir aprendiendo, lo lindo que tiene que te vas educando, vas buscándole la vuelta, pero la desventaja que tiene es que si haces o no haces, si haces profit está bárbaro, ¿no? Pero si no haces profit, salís en tabla o inclusive haces un profit que no sé si valía la pena estar 24 horas para ese profit, vos acordate que tu tiempo vale, ¿sí? Y vale más que el profit, ¿sí? Que cualquier profit, y tu tiempo es oro. Obviamente no tenés que estar pegado en la compu, pero podés chequear desde un celu también, pero el tiempo vale, ¿sí? Ahí tenés que poner la balanza, ¿me conviene o no? ¿Quiero seguir aprendiendo? Y dale, metele, pero acordate eso, si la idea de esto, que lo que trato de enseñar es tratar de estar lo menos posible en el mercado, para estar, no sé, ¿te gusta pescar, escuchar música, estar con amigos, estar viendo una novela? ¿Sí? Diamante, ¿se acuerdan de una novela re vieja? ¿Se acuerdan de Topacio? ¡Pah! No sé si existen esas novelas,
¿Sí? Eran de la época. Bien, bueno, las voy a buscar. Camino al cielo, ¿te acuerdan? Qué linda serie, tremendo, ¿no? Si la habré visto esa, ¿sí? Un lagrimón cada tanto, pero qué buenas, ¿no? Qué buena sensación que te dejaba cada uno de los episodios, ¿no? Bien viejitos, pero un buen mensaje muchas veces, ¿no? Ese día te ponías bueno y el otro seguía haciendo lo que era siempre, ¿viste? Pero por lo menos esa es la idea, ¿no? Bien, gente, así que acordate, vale la pena quedarte todo el día, hacer intradía, hacer swim, hacer, no sé, si te acostumbras, obviamente, si no, no podrían operar lo que operan con velas de semanales, por ejemplo, ¿no? O en mi caso, que compro una criptomoneda y estoy 2 años holdeándola, ¿no? Pero si haces scalping, el scalping es para que vos tengas más tiempo. Ojo, también puedes hacer un scalping para que tengas menos tiempo, pero que vas haciendo profit, ¿no? Y operás, no sé, cada 1 hora haces un par de operaciones. Cada uno se tiene que buscar amoldarse a su cabecita. Y su cabecita es como los robots. No siempre vas a tener la misma cabeza. Vas a ir aprendiendo, vas a ir dándotela contra la pared, vas a ir... De todo te va a pasar y te va a seguir pasando siempre, ¿sí? Y vas a ver cómo cometen muchas veces errores repetidos a rajatabla, ¿sí? Y decís, che, volví a hacer lo mismo. Y bueno, por eso no das ese pasito para ser rentable muchas veces, y hay que hacerlo, gente, ¿sí? Hay que dar ese pasito. Por eso estamos todos los días, si te sirve, para preguntar, para pasarla bien, para hablar de forma educada, no zarparse. Viste que siempre se suma alguno que dice cualquier tontería y ya decís, bueno, negro, seguí, andate a otro planeta, ¿viste? Pero es así esto, ¿no? La idea es pasarla bien, educarlos a lo que quieran, ser buenos, están acá con nosotros, compartir ideas, para eso estamos, ¿sí? Bien, gente, a ver, vamos, ahí estamos, con algo negativo que en un rato veremos si está por acá, si llega hasta acá, cerrará, ¿sí? Y si llega hacia arriba, si va y rompe estos altos que generó, seguirá abriendo algún par de órdenes más, ¿sí? Tenemos, por otro lado, acá tenemos al amigo que no abrió ninguna orden, o si eso que es una venta, a ver... me parece capaz que cerró una ventita ahí, ¿no? A ver cuánto hay de acá hasta acá. Sí, ha cerrado una venta seguramente, porque hay 10 pip, 11, 12 pip acá. Si cerró, ahora voy a chequear bien, ¿sí? Pero igual, ya está, ¿sí? No figura que hay nada abierto, solamente una orden de venta cerrada, ¿sí? Que no fue Pepe Mila, fue el amiguito, ¿sí? El conejito negro que está ahí. Recuerden también del conejo negro, para hacerlo resumido esto, la idea del conejo negro es compartírselo a los Pepe que se suman día a día, y sortear cada tanto los viernes, cuando seamos varios pepitos, los bots, sobre todo en este caso está el conejo negro, con el indicador que más te guste, ¿sí? Seguramente le podés hacer buenos profit, por eso les digo, gente, si le agarrás la mano y le enseño algunos tips para utilizarlo, porque no es ponerlo, tenéis que saber algunas cosas manuales para sacarle el beneficio al bot, ¿sí? Y ahí está la diferencia que hace, ¿sí? Del que no es rentable con el que es rentable, con el bot o sin el bot, ¿sí? Bien, escucha. Muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Hoy una linda mañana acá en mi país, en mi ciudad, en el planeta Pepe, muy bonito. Ahí los 2 soles salieron hermosos y las 3 lunas también, ¿viste? Estaban en otro planeta, vale lo que vale, ¿no? Buen jueves, bueno, hoy es jueves, ¿no? Sí, a ver. Sí, señor, jueves. Buen día, Pepe Mila, buen día, vamos pasito a pasito de no perder. Muy bien, señor, todos los días se aprende algo nuevo y se abre la mente a nuevas ideas. Sí, señor, día a día, Bien. Bueno, si se suma algún Pepe nuevo y quiere participar, a conversar y lo que sea, avisen. No tengan vergüenza, gente. Hay algunos que me han escrito por privado para averiguar algunas cositas. Y la idea es sumate a los streaming. Lo que hacemos está acá en vivo. Y después en el Discord, según la dimensión que están, van a aprender algunas cositas más
para afinar la puntería, nada más. Y bueno, después dependerá de la cabeza, pero la cabeza puede estar ayudada por los pepes que van sabiendo, por la experiencia y por la repetición de actos, ¿no? Porque vas repitiendo muchas cosas parecidas y cuando es así, gente, vos vas repitiendo muchas veces cosas parecidas cuando haces una compra, una venta, pero le vas agregando, ¿no? Un poquito de sal, más, menos sal, aceite, vinagre, chimichurri. Trata de no pasarte que esté muy salado, ni tampoco que le falte sal. Pero vos tratás de buscarle la vuelta, ¿me entienden a lo que voy? Y esa es la idea acá, que no te cases de memoria, que sepas que va a pasar algo parecido, pero que vos le vas a hacer el final a la película. ¿Sí? O al Profit. Un Profit que va a terminar con, no sé, si es el Titanic con DiCaprio allá abajo del agua o lo rescataron, ¿sí? Y si está abajo del agua, por lo menos la luchó un poquito o no, por el tiempo, lo que hablábamos recién. Tenés 1 millón, cuando abrís una puerta se te abren 1 millón. Es así, gente, ¿sí? Así que bueno. Espero que la pasen lindo. Me voy a dejar de hablar un poquito. Ya vamos a hablar en Discord de psicotrading, que me encanta. Si quieren les puedo hablar de los libros que he leído. Se van a aburrir, pero capaz que les gusta, ¿sí? Y sobre todo de la experiencia, es más linda que los libros, ¿sí? La experiencia autóctona, ¿no? Propia de cada uno, ¿sí? Tienes que comprender que no puse tus miedos. ¿Dónde están guardados? Sí, señor, trabajar día a día. Me sorprende gratamente cómo vos fuiste cambiando de a poquito tu cabeza. Vos quizás no te das cuenta ahora, pero yo sí. Obviamente que faltan muchas cosas, a todos, a mí también, pero cómo fuiste cambiando la cabeza de algo que ya venías, con algo que ya sabías y pensaste que ese era el destino y tenías que buscarlo y no lo encontrabas, y ahora como se te empieza a abrir la cabeza. Realmente es así. ¿Vos viste cómo se te empieza a cambiar la cabeza? Era estar nomás, era acompañar, era estar, era sumar horas, días. Es como ir a la escuela y te aburrí muchas veces, ¿viste? Oh, y hoy tengo que ir de vuelta, toca el timbre, me voy al recreo. Bueno, todos los días acá van a aprender, y cuando pasadas las dimensiones y van viendo algunas cositas, no todas, pero van sumándose y a la vez empiecen a ayudar, van a ver que le buscan el sentido, ¿sí? A muchas cosas que quizás antes las tenían como me contaron o me parece que eso es re peligroso, o esto no, o esto sí, ¿sí? Van a ver con el tiempo cómo van a ir aprendiendo, y a la vez, al ver cómo se van compartiendo las cosas, abrís la cabeza como diciendo, loco, qué bueno que es compartir, ¿no? No pasa nada, ¿sí? Al revés. Más cosas. Angelito, disculpad que hablé un poquito de psicotrading, ¿eh? Yo sé que sos vos el que habla, pero si querés, como no apareciste... Hola, Pepe, qué bien que estás hoy. Te veo un aura muy positiva, realmente me sorprende tu forma, tu ánimo, tu dedicación, Bueno, arrancaste hermoso, Angelito, te quedaste. ¿Qué te pasó? Te quedaste bloqueado de vuelta. Sos el Angelito, ¿no? Sí, Pepe, te estaba haciendo un chiste, no, sí, vos te das cuenta, cuando se me mete adentro el diablito, vos te das cuenta que no soy yo, vos sabés la palabra, ¿no? El código que tenés que decir, osito de peluche, y bueno, yo si tartamudeo mucho, me lo está sacando a lo negativo, ¿sí? Así que por ahora, todo bárbaro, viento en popa, estaba escuchándote muy atento. Hoy muy buena operación. Hoy fuiste un francotirador, Pepe, te felicito, hiciste ¡pum! Y te tocó el stop. Muy bien, pero muy bien ese stop tocado, No, muy bien, Hoy llegaste al objetivo sin hacer ningún sillán, Pepito. Muy bien, ¿Viste? Es así, ¿no? Se me dio hoy, ¿viste? Y porque aproveché hoy. Hoy aproveché que estaba positivo, que Bitcoin está subiendo, uno está más tranquilo, más relajado y ¡pum! ¿No? Exacto. Pero no hagas tanto pum pum, uno solo, pum y ya está. Ahora un ratito y te vas a tomar mate, a ver si querés te podés ver el camino del cielo. Y ahí estoy yo, ¿sabías vos?
Bueno, después lo vamos a ver. Vieja, está muy bueno ver novelas o series viejas. MacGyver, ¿se acuerdan de MacGyver? Brigada A, re vieja las series, pero a mí me gustaban. Sobre todo Camino al Cielo me encantaba. Es muy viejo, es de los 80 eso, pero me gustaba mucho. Bien, a ver si hay noticias de alto impacto. Vamos a ver si hay noticias de alto impacto. Me parece que había algo en un rato. Vamos a estar viendo. Ayer, gente, me sorprendió el Telaraña. ¿Por qué? Porque vieron que yo lo pongo siempre, pero hay veces que me olvido, pero está puesto también. Hizo comparado con hacer 10, 15, 20 para llenar la heladera, me hizo casi, ¿no? Un monto positivo saludable, ¿no? Donde quizás en la semana no opero en esa cuentita, si quiero, ¿sí? O utilizo algo de eso para un flotante futuro negativo, ¿sí? Por ejemplo, si ayer hice 200 con el Telaraña, 100 ya los tengo guardados en mi cabeza, no los tengo que separar, ¿no? Los tengo en mi cabeza para utilizarlos lo que queda de hoy y mañana. No te digo que los voy a gastar todos, pero ya tengo 100 en el bolsillo, en el balance, y en la cabecita tengo esos 100 para un flotante negativo futuro, donde puedo estar jugando. Si hago más, bienvenido sea, y si hago menos, sé que pierdo 100, que no los voy a perder obviamente. No es que me pongo voy a perder 100, no, al revés, ¿sí? Tengo algo positivo, ¿sí? Sumátelo, haceme caso. Todos esos tips se los voy a estar dando con ejemplos en dimensión 3 y dimensión 2, ¿sí? Pero bueno, de a poquito, gente, ya vamos a llegar, ¿sí? Ya vamos a llegar. Obviamente tenemos que ser, por lo menos arrancar con 20 Pepe ahí, ¿eh? Vamos. De mirar tanto vacío existencial, corro al encuentro de tu. Bien, mirá vos el euro cómo subió, ¿eh? Como lo que habíamos hablado hoy del euro fuerte, el dólar débil. Ahí va, de a poquito subiendo, ¿eh? Son horas de vuelo, dice el amigo. Acá son horas de gráficas y de alguien que te vaya en orientando. Muy bien, orientando con H. Che, mirá, este era, no sabían escribirlo, amigo, este no. Yo te digo, yo le pongo H a orientando, por horizonte decía. Así que gracias Pepe Mila, sobre todo por el tiempo que dedicás y gratis. Muchas gracias a vos por estar, ¿sí? Y gracias a vos por acompañarse. Esa es la idea, ¿eh? Bien. Muy bueno los resultados de ayer del bot que pusiste el Telaraña de vuelta, ¿eh? Con lo que vas gestionando, ¿viste cómo se te empieza a abrir el abanico de oportunidades? Vos tirás el Telaraña y le metés algunos de los Xinjiang que te he ido explicando, pero a la vez no te digo que le haces el Ecuador que te enseñé o alguno de los otros Xinjiang, sino que muchas veces empezás a pensar, por ejemplo, de hacer eso que me mostrabas ayer y tiene que ver con todo, ¿entendés? Entonces eso me gusta, que vas metiendo ya manual, automático, manual, ¿sí? De golpe te encontrás con que tenés cierta cantidad, no voy a decir lo que hiciste, pero lo que hiciste, y de golpe decís, che, pero quemé esto, bueno, pero ¿cuánto hiciste? Y hice el 300, ponele. ¿Y cuánto quemaste? El 100, un ejemplo, ¿no? Bueno, ganaste 200, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que vos te sientas que la estás manejando sin creértela. Cuando te la creas, prepárate porque te la das mal, ¿sí? Bien, pullback acaba de hacer y se va para arriba. A ver, marcamos acá el pullback, ahí. ¿Esta cuál es? El euro dólar, exacto, de lo que estábamos hablando recién. Qué memoria, Pepito, ¿no? ¿O no, Angelito? ¿Qué decís vos? Tremendo, tu memoria, la verdad. ¿Cómo hacías para estudiar 2 renglones en la escuela, Pepe? ¿Ibas a la escuela vos, no? ¿Terminaste el primario o...? Vos sabés que me comentaron, no sé si será cierto, ¿no? Que repetiste 4 veces la salita rosa de jardín. Y bueno, te quedaste tantos años ahí que te pusieron de sereno. Ya los nenes te decían profe, ¿no? Ya decían, che, este nene es grandote, no entra en la sillita chiquita. Así que te sentabas en el pupitre. Muy bien, bueno, se nos está yendo el euro dólar para arriba. ¿Alguno agarró alguna comprita? Vamos a chequear, a ver cómo está. Viste que te dije el euro, pero qué cabeza, ¿no? Pero bueno, muchas veces, ayer, fíjense, no sé si fue ayer o antes de ayer, donde me fui, cuando volví, me fui a calentar agua, ¿no? Cuando volví, una sola vela de 1 minuto hizo como 10 pip. Se devolvió de vuelta y obviamente salí
me pagué un poquito y el resto en break-even. No perdí nada, pero podría haber sacado algo ahí. Cuando se mueve bruscamente, siempre hay un Pepe rechazo, ¿sí? Hay que aprovechar esa velita para cerrar o pagarte algo, ¿bien? ¿Este cuál es? Bueno, a ver, tenemos 15 minutos. Esta no le creo nada. Ahora vamos a modificar acá un poquito. Bueno, el canadiense y el dólar están para tirarles en contra, ¿eh? Hay que chequear. Euro, como les decía hoy, fíjense cómo al final se dio. Pero bueno, mientras me puse a hablar un poquito de psico, se me pasó el tren, ¿no? Obviamente que te podés volver a subir al tren, ¿no? Eso es lo que tiene esto, tenés varias oportunidades. Pero acordate, cuando estés operando, está bueno que estés solo, sentado, tranquilo, no como yo hablando, contando cuentos y tirando tiritos, ¿no? La realidad es otra, ¿sí? Pero bueno, acá lo hacemos con cuentas chiquitas, no hay problema. Cuando uno opera solo, tranquilo, seguramente es porque estás operando en cuentas superiores, ¿no? Las cuentas mamás. Y en esta, con 1 kilo de aguja especial me sobra, ¿sabes cómo? Una aguja, ¿saben lo que es la aguja común? Mi abuela me compraba aguja común para el puchero. ¿Qué compro, abuela? ¿Aguja común o especial? No, compra común, me decía, ¿viste? Bueno, así que ahí nomás, ¿no? Tremendo, aguja común. ¿Sabes lo que era, no? ¿Sí? Sin diente te quedaba. Masticaba 3 horas. Che, ¿qué estás comiendo un chicle? Hacé globo, a ver. Y cuando hacías globo era la carne, ¿viste? Tremendo, ¿eh? Difícil tragarlo, el amigo. Pero bueno. Por lo menos, ¿no? Un poquito de caldito de carne. Ahí está, tenemos. Esta va para la baja y me gusta para ventas. ¿Cuál es esta que cae? Esta se desploma, me parece. Hasta acá, ¿cuánto hay? Tenemos 22 pi. ¿Qué par es este? Ah, mira vos, a ver cómo está el yen. Lo que pasa es que yo el yen, te digo, es como... A ver cómo está el yen acá. No, no está tan fuerte, che. Me voy a tirar por la libra dólar para buscar quizás compras, ¿sí? ¿Te acordás lo que te comentaba ayer, Pepe, de las correlaciones? Sí, lo que te comenté que yo hacía en un principio, una de las tantas Xinjiang. Bueno, lo de las correlaciones, agregalo, hacerme caso, vas a ver que te puede ayudar también eso. A ver, libra dólar. Ay, pero cómo se va el amigo, ¿no? Como el euro dólar también, ¿no? Obviamente una correlación directamente proporcional, donde según la temporalidad va a tener más relación directa que en otra temporalidad, ¿no? Acá, ¿por qué no voy en compras? Muchas veces voy, si ustedes lo saben, voy en contra de la manada, pero justo acá llegó una zona, ¿sí? Hay que ver si retrocede y si rompe, es muy tentador que venga a buscar el número redondo, ¿sí? 5 pi para el número redondo ahí, ¿sí? Mirá el libra dólar a ver qué tal. Sí, señor, acá justo estamos acá. Mirá qué casualidad, ¿no? Justo llegó un alto, mirá vos ahí, ¿no? Y si pones el euro dólar, mirá, ¿ves? El euro dólar, mirá, fíjate acá. Euro dólar, fíjate qué parecido, mirá. Piqui. Ahí está, ¿lo ves? También lo mismo, otro dibujito, pero si vos lo ves, si marcas el alto anterior, ¿ves? Una correlación directa. Están haciendo lo mismo prácticamente. No te digo que siempre va a ser así, pero suele ser. Y según la temporalidad, la correlación es más directa, ¿sí? Es más igual. Pero bueno, a mí me gusta la libra dólar, ¿sí? Algunos han pasado por aquí y aprendieron a operar la libra dólar y ahora sabes cómo venden fruta, ¿no? Y ahí estamos, ¿sí? Libra dólar es interesante para operarla. Se mueve un poquito más que el euro dólar por si les interesa, ¿no? Bueno, estas sensaciones no es que va a caer. Pues la vela es esta, la importante. Acá se las marco, la puede venir a visitar. Suponete que es esta la velita. ¿Sí? Entre medio hay un punto pivot. ¿Y quién te dice que en un rato no ves para venir a el que hace intradía a rellenar todo esto, ¿no? Haciendo esos impulsos y retrocesos, ¿sí? Che, ahí se me puso en rojo esta. ¿Qué pasó acá? Si yo no hice... Ah, el bot. El bot. A ver. Ahí está. Me hice una venta. Mirá el amigo. Ahí va, ¿eh? Y bueno, lo dejamos. ¿O no? ¿Qué decís? Justo me quería meter en la libra dólar, pero como está el bot, lo dejo.
¿sí? Lo dejo solo que trabaje al bot y me voy a ir a otro par. A ver, vamos a ver el dólar yen. ¿Dónde estás, amigo? O el AUD que estaba interesado. A ver el AUD cómo sigue, el AUD CAD, por ejemplo, en compras, ¿no? Me gustaría, si está fuerte. Y el canadiense, bueno, no te digo que está en caída, pero a ver en 5. Si en caída, cayó. Será como cayó. Hay que aprovechar porque se puede dar vuelta para arriba, ¿sí? Ahí podés buscar algo como, por ejemplo, una pendiente. Esta es interesante. Euro, por ejemplo, EuroCAD. A ver, EuroCAD. Vamos al EuroCAD. EuroCAD. Estas las dejo. EuroCAD. Bueno, mira, me gusta para compra esta, me amplío acá. Quiero ver el spread. Quiero ver la distancia. Quiero ver cuánto hay de acá hasta acá. Es mucho. A lo que voy, está bien, pero quizás hasta este alto. ¿Cuánto hay? Dale, negro. 7 pips, che. Bueno, le voy a tirar ahí un tubito de ese. Le voy a poner poquitos, Total, si salimos hoy y me aburro, le pongo un stop loss. Y si no, lo sigo todo el día, decía el amigo. Vamos a ver qué pasa. Voy a marcar esa zonita. Siempre se marca un poquito por debajo. Y me voy a ir a ver qué distancia hay. Lo pongo acá. EuroCAD, ¿no? EuroCAD, ¿no? Sí. A ver acá. EuroCAD. ¿Dónde estás acá? No, no está. Ahí está. EuroCAD. Estamos en MS15. Zona punto pivot por acá. Entre esta zona y esta puede venir. Así que el amigo, si aparece, si le da por aparecer. Ahí está. A ver, vamos a usar esto. A ver qué pasa. Ahí le pongo eso ahí, por ahí. Ahí está, piqui. Lo dejamos ahí. A ver qué pasa en un rato, ¿sí? Poquito le puse. Sí, bien, bueno, joya. Bueno, seguramente me toca, se devuelve. Acá hay un alto muy pegadito. Si hay poco, a ver cuánto está la distancia hasta acá, si hay muy poquita. Che, pero que estoy acá. En M15, bestia. Ay, nene. Pensé que estaba en M1, mira, le queda para llegar. Bueno, vamos a bajarlo un poquito más. Ahí está, piqui. Escucha. Seguramente hay un número redondo ahí. Lo toca y cae. ¿Qué decís vos? Y justo se está alejando de la media móvil. Así que puede venir hasta acá también. Pero bueno, tenemos un número redondo interesante acá para buscar otra, ¿no? Otra orden para el lado que vaya. Veremos qué pasa. Si lo agarramos en vivo lo vamos a ver. Y si no, lo seguiré de forma manual como suelo hacer siempre. Y después muchas veces lo comparto en Discord o en Telegram, si hay algún Pepe que estuvo viendo y le interesa, ¿no? Verlo. Bien. Psicotradin, aprenderás. ¿Te gusta? Che, ya me abrió la orden. Pa, el spread fue eso, Bueno, porque está por debajo, ¿ven? Bien, bueno, ahí estamos, ya estamos. Vamos a dejar acá un poquito. No, vamos a dejar acá un poquito. Ahí está. Mirá, tocó el número redondo, ¿lo ven? ¡Piqui! Dale, dale. Tengo la sensación de que va a caer, pero ¿quién te dice que no hace un par de velitas de elefantes para arriba y después cae, ¿no? Para apoyarse en el número redondo por arriba, de arriba hacia abajo. Si cae, no estaría mal tampoco, porque fíjense cómo rompió este alto, rompió este otro alto y ya empieza lo que les digo, la sensación de descanso para romper hacia abajo. Ahí está haciendo la vela que me gustaría que siga, que caiga, pero que cuando cae apoye en este número redondo y después siga hacia arriba. Si cae, y bueno, que caiga. ¿Qué le vamos a hacer, negro, no? Los ángulos están diciendo que podría caerse, pero si vas a M15, el dibujito me gusta por lo menos hasta ahí arriba, ¿sí? No te digo que va a llegar, pero lo ponemos más arriba y más abajo. Capaz que tenés un poquito, a ver cuánto tenés ahí, a ver. Nada, 7 pipes. Bueno, y si sigue, vamos jugando hasta acá, ¿no? Hasta este otro alto, ¿sí? Por ahí más o menos. Vamos a ver, marco entre esa zona y esta. Si llega, capaz que no lo vemos nunca y está acá abajo en un rato, ¿sí? Ojalá supiéramos. Bueno, seguimos, gente. Voy a poner las fuerzas, voy a buscar el agua. Voy a dejar... Angelito, ¿está bien? ¿Estás bien ahí? Canciones que tenés, Pepe, todas las canciones son del planeta Pepe estas. Me gusta la letra, me gusta la canción.
Escucha. Bueno, esa también me gusta. Esa no es tuya, Pepe, ¿eh? Esa no. Esa es viejita. Si la habremos bailado. Yo soy el angelito que baila. Mirá vos, ¿te acordás? Ireus, tremendo, ¿eh? No llegué para una ventita, dice el amigo. Buen día a todos. ¿Cómo le va, Jerónimo? Espero que estés muy bien, ¿eh? Las europeas dando mucha alegría y al cofre rapidito. Sí, señor. ¿No? Aprovechando, ¿no? Está bien. El amigo opera temporadas grandes, pero no, también las distancias, él ya tiene su forma, ¿no? De 10 pip con temporadas chiquitas seguramente o grandes, pero busca 10 pip y afuera, ¿no? Bárbaro. Varios tiritos. Matecito, escuchá. ¿Escuchaste? ¿Qué estás? ¿Estás lloviendo? Dice el angelito. No sé qué va a decir el angelito. ¿Escucharon el ruidito? Mira, escuchá de vuelta, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es ese ruido? Ay, Pepe, pero eso no es el mate, eso es vos. ¿Estás resfriado, Pepe? ¿Estás resfriado, no? ¿Por qué no te tomas algo para la nariz? Debes tener tapada. A ver, respira de vuelta, Pepe. Ay, Pepe, pero estás como un animalito, un chanchito. Ay. No me vas a contar el cuento del chanchito, ya lo contaste la otra vez y quedaste solo ahí en el vivo. Mirá que encima que somos medio Pepe, quedaste vos, hasta vos te fuiste, Pepe. Ahora, si yo te llego a preguntar, ¿cuándo pasó esto? ¿Vos qué me vas a decir? Hoy. Bueno, mirá que bien escribo, ¿no? Algo que me distingue del resto es por eso les mando audio muchas veces, ¿viste? Tremendo lo mío es, tremendo, tremendo. Fíjate cómo escribí ahí. Tremendo, suave. Crema de enjuague suante. Ahí está. A ver ahí, sumate bien. Tremendo lo mío, no sé. Y eso que veo, ahí está, ahí tiró. Bien, a ver si hay alguien. Ayer me olvidé de compartir el streaming en la plataforma que estamos probando ya hace un par de meses. Hoy calculo que está eso, a ver. Me parece que sí, que ahí anda, ¿sí? Vamos a ver. Bien. Escucha. Please. ¿Se acuerdan de Ireus? Sí, ¿no? Angelito, hoy nos podés decir vos o no sé, el señor del universo, ¿lo podremos llamar hoy o decís medio complicado, ¿no? Lo que me comentaba la otra vez, como que él viene pero no lo podemos estar llamando muchas veces, no lo quiero molestar, está por encima tuyo él o no. Debe ser muy serio, ¿no? El señor del universo, ¿vos qué decís? ¿Lo llamamos o no hoy? Y qué sé yo no lo molestaría mucho, pero no porque sea tan complicado, sino porque es re pesado. Yo no te dije, es re pesado el señor del universo. Algún día va a ver que se te queda y yo te decía como que se enojaba el señor del universo porque me da un poco de celos. Y capaz que vos me vas a sacar a mí y va a venir el señor del universo y se va a quedar con ustedes. Y yo tengo que estar yo, porque yo soy el angelito del planeta. Pero fíjate, sacale charla. Él, yo te decía como que hablaba en un idioma, no sabe decir ni dos palabras. Tenés que entenderlo, ¿viste? No va a decir que te dije eso, porque él está un rango más arriba mío y me puede bajar a angelito chiquitito. Y bueno, qué sé yo, si querés llamarlo, después te digo el código secreto para que venga. Pero acordate de decir la frase correcta, ¿sí? Si no, no viene. No le des mucha charla porque te va a hablar. Es tremendo, Yo te digo la verdad hoy porque estoy de buen humor, ¿sí? Pero, ojo, tené cuidado. Porque se te queda, es re pesado. Es más pesado que hacer gárgara con dulce de leche, Tremendo. Bien, es más pesado que hacer gárgara con dulce de leche o nadar en un mar de dulce de leche, ¿no? Con un palito de plástico. No, de plástico no, Pepe, no sabes ni tirar una frase. ¿Cómo palito de plástico?
de palito, de madera. Ay, Pepe, pero sos duro, tremendo, Bien, seguimos. Y Bueno, ahí estamos, gente, ¿sí? Esperando. Mirá las pelotitas de Pepe Mila y las pelotitas y las bombitas, cómo van saliendo ahí, ¿no? Significa que ya hay una subida interesante y tiene que caer. A la vez hay unos osciladores que me están diciendo, por medio de estas pelotitas, que el precio puede llegar a ser un retroceso como acá o mucho más, ¿no? Así que veremos. Si cae... y bueno, ojalá que utilice el número redondo, como les decía, como pulva que está ahí, pero también puede venir a visitar toda esta zona, que esta zona hasta la media móvil es muy interesante, ¿sí? No hay un par de pips ahí por el caminito, ¿sí? Así que bueno, veremos qué pacha, ¿sí? Hay que acostumbrarse muchas veces a estar un tiempito, ¿no? Esperando que el precio llegue a la zona, ¿no? Por más que hagas scalping, muchas veces se te convierte en intradía, a no ser que la cierres antes, ¿sí? Bueno, son las 9:46 de la mañana. Seguimos. Mirá cómo cayó el amigo ahí. Libra dólar, se me ponen rojos, se me ponen verdes, se me ponen todos los colores. Ahí está, bueno, ahí seguimos. Si cae, que caiga. Ahí va, ay, como pegó un tubazo, mirá. Ahí va, esta estará positiva y seguramente el otro va negativo, va cayendo hacia abajo. A ver, ¿qué había? ¿Una noticia? ¿Qué hora es ahí? A ver. Y 46. No creo que haya noticia y 46. Puede ser 15 minutos antes de las 10, quizás y 45, pero no había, me parece. Bueno, mirá cómo cayó el amigo acá. ¡Qué bonito que se ve! Y me salió la flechita. Los indicadores creados por Pepe Mila me están diciendo, negro, andate en venta. Y Pepe Mila agarró la puntita como el monito y está esperando compra, ¿viste? Porque estaba fuerte, ¿viste? Cuando decís, no, el euro está fuerte. Bueno, veremos qué pasa. Son temporalidades, vamos a ver temporalidades grandes acá en las fuerzas. A ver en 15 minutos cómo está el euro comparado con la pendiente del euro. Ahí va, despegando. El euro en 15 minutos. Ay, que no caiga, decía el amigo. Y el CAD está ahí como queriendo levantar la pendiente. Bueno, veremos si le pegan un palazo ahí y cae, ¿sí? Y si no, estaremos en rojo. ¿Qué pasa? Nada. Ahí vamos. Mientras la suma total termine positivo. Acá hay noticias de alto impacto. A ver cuál es la que viene a continuación. Doble clic ahí. Tenemos... Bueno, ¿a qué hora es esto? Bien, 13:30 figura acá en esta plataforma, así que en un par de horitas, 13:30. Si acá tenemos las 12:47, en una hora, más o menos 45 minutos. Y... Binger. Danger. Saca el FIBO, ahí está. Bueno, seguimos. Acordate esta zona, donde está la choperita. Acordate esa zona. A ver qué pasa en un rato. Bueno. Escucha. ¿Me va a decir el código del Señor del Universo, Angelito? ¿O te fuiste? Avísame, ¿eh? Vamos a chequear de pasada si tenemos alguna oferta, alguna demanda.
Un día cualquiera. cualquiera. Cuando te vi entrar, subió la marea. Como un símbolo. Lo de paz. Map, 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 turutum. Si te sientas tan cerca. Vamos a esperar que se actualice acá la plataforma acá abajo, ¿sí? A ver si el euro toma fuerza un poquito. Y si no, y bueno, negro, ¿qué le vamos a hacer, no? Una vez más. Mueva, 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 mueva. Volo de más. En la guerra camina si te sientas tan cerca. Te miro para ver si me ves mirarte. Te escribo lo que no te Pude amar. Estudiarte. No sabía la canción, ¿viste? Eso. Y poder jugarte. Pude amar. Bueno, poder soñarte y volver a verte una vez más. bueno, ahí estamos, gente. Jugando entre jinetes, como dice el paisanito. Tenemos órdenes abiertas ya dentro del mercado, ¿sí? Y bueno, esperando acá. Si llega la choperita, será bienvenida. Y si no llega la choperita, pondremos la choperita acá abajo, ¿sí? Vamos a ver si genera altos más altos que el anterior, sería bárbaro. Y si no, veremos si no le metemos, sacamos la orden que está ahí pegadita y la metemos más abajo, ¿sí? Vamos a ver un ratito más, esperamos. Son 9:52 en mi querido y hermoso país, aunque estamos en el planeta Pepe, ¿no? Pude amar. Piripip. Piripip. Juan. Tirurim. Qué lindo, qué lindo. Pero qué bonitas canciones. ¿Te gustaron, Angelito? ¿Son lindas o no? A ver si podemos compartirles un poquito de Los Piojitos. Acá lo tengo a mano. Mira, escucha antes y después para ustedes, ¿eh? Escucha qué lindo tema, ¿eh? Si se escucha me avisan, ¿eh? Se escucha clarito ahí. Tampoco te quiero quemar el oído, ¿no? Pero ahí estamos, ¿sí? Si te gusta, ahí estamos. Bueno, seguimos. Voy a buscar agua y vengo, gente, ¿sí? Saco el micrófono, lo saludo al Angelito, que me cuide todo. Me voy yendo. Angelito, me voy a buscar agua caliente, ¿te parece? Dale, Pepe, yo te cuido todo. Vos no te das problemas, ¿sí? Pero no hoy no quiero que calientas 50 litros. Calentás solamente medio litro. Así venís rápido, Pepe, ¿eh? Mirá que te espero, Pepito, ¿eh? Anda tranquilo, anda. Que no venga más.
Escuché algo ahí, me parece, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, voy y vengo. La misma luna en tu ventana. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena lleva y en un mercado sobre los bueyes vos me comprás. Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Después me regalabas ese retrato que bajo tierra aún me acompaña. Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Nuestro amor renacerá con idéntica pasión, alma sin transmutación, nuevos cuerpos, ¿quién será? Bien, seguimos. Uy, mirá cómo se me fue acá. Qué cabeza de termo de vuelta, me pasó igual que ayer, che. Perdón, gente, voy a poner un break-even acá por la duda para no perder nada, pero podría haber sacado algo de lo que dije que si llegaba hasta acá me pagaba algo, ¿no? Ojalá que vuelva. No hay casi nada. Si me toca el break-even ya está, ¿sí? Mirá que ayer me pasó algo parecido. No sé si alguno estuvo, fíjense, van a ver. Tendría que haber puesto acá lo que, o habría 3 operaciones chiquitas acá y ponía un TP acá en la primera, pero bueno, mira, llegó por encima de la zona que les marqué, ven, con la mechita. Ahora puede venir, me saca y sigue hacia arriba en un rato, pero por la duda, como voy hasta un ratito, le pongo break-even para no perder nada el tiempo. Si va para arriba, bienvenido sea, que venga a visitar en M15. Miren acá la zonita que les decía, ven cómo tocó la zona, la tocó, ven. ¿Sí? Ahí yo me tendría que haber pagado algo. Y si sigue hacia arriba, porque ponerle que ese sea el retroceso, esa mecha, la próxima vela, próxima vez llegada puede ser esta, ¿sí? Puede quedarse consolidado acá también, ¿sí? Pero bueno,
Ahí está, ¿viste? Por eso te digo, La próxima vamos a tener que poner otro Pepe acá. Se me fue la agilidad, Angelito, me ibas a avisar vos, ¿Qué estabas haciendo, Angelito? Mirá lo que me hiciste perder ahí, Angelito. Ah, bueno, Pepe, pero si vos no prestás atención, ayer hiciste lo mismo. Prendí una vela, si comienza la vela ahora que dispare para arriba, porque si va, como decís vos, para abajo un ratito, primero te va a sacar y después se va a ir para arriba. Así que, si se va de una, aprovecha, toca la línea verde y te pagás por lo menos la mitad de lo que tenés, ¿sí? Siempre. ¿Ok, Pepito? Exacto, es lo que te digo siempre. Lo que pasa es que me fui a buscar agua. Suelo ir a buscar agua cuando pienso que no se va a mover. Mañana o el lunes, si estoy, me voy a quedar. Si voy a buscar agua y me quedo, ¿viste? 2 velas, fíjate, 2 velas de 1 minuto, no es que fueron 2 velas de 30 cada una. 2 minutos fueron, che. Y bueno, mira, ahí está haciendo lo que te digo. Cae la vela de 30, me toca, hace mechita y se va para arriba para formar una vela alcista. A ver qué pasa. Y bueno, qué lástima, che. Y bueno, estamos en camino, ¿no? Estamos encaminados, Mirá, escuchá. Me chifla encima. Buen jueves de profe. Bueno, vamos a darle duro hoy. Bien, ahí me chifló encima. Bueno, a ver, viste, la mechita me hubiera pagado algo. Me voy a ir en venta, me parece ahora, porque estoy renegado, dice el amigo. A ver. Sí, mira vos, qué lástima. Bueno. No pacha nada, ¿no? Estamos acá, nosotros estamos acá. Bien, ¿qué hora es? Estamos dentro de las 10 de la mañana. Estuvimos en Profit un ratito. Muy bonito el Profit que hubiéramos hecho porque hubiéramos cerrado acá la zonita. Vieron que les dije, cuando todos buscan en esta zona ventas, muchas veces me voy en contra yo. Porque suele hacer un poquito más. Ese poquito más era la zona que les marqué, donde fíjense que el precio con 2 velitas, no te digo elefantes, pero un poquito más rellena que las anteriores, llegó el precio, ¿sí? Si vamos a 15 minutos, fíjense cómo el precio llegó a la zona, Piki la tocó a este altito y se devolvió, ¿sí? Así que bueno, el que la agarró y cerró, no sé, puede mandarme algo de regalo, aunque sea, ¿no? Bueno, ahora quizás venga, no lo sé, hay que ver las estructuras, pero quizás venga a buscar esta media, haciendo altos y bajos hacia la baja. Vamos a ver qué pasa en esta zona y en esta zona de este impulso que está acá marcadito, ¿sí? Tomá mate. No, manteca. Wow. 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 Bueno, bien ahí, estuvo bien la entrada, muy bueno lo que dijimos, lo que pasó, no es porque somos videntes, sino que marcamos estructura, llegó a la zona, por suerte llegó, el que la agarró hizo profit, unos 12, 13 pip, si agarraste la mechita quizá un poquito más, y después obviamente ahí había que pagarte algo y ponerla en break-even, ¿sí? Entonces vos te pagás la mitad, te pusiste un lote, si operabas 10 pips, por ejemplo, te pusiste un lote y te pagás la mitad, ¿sí? Y ahora si está en caída, te sacó un break-even, ¿sí? Si querés volver a meterte, vas analizando de vuelta todo, de vuelta, ¿no? Bien, vamos a ver, capaz que sea medio complejo que venga a buscar este alto ahora, capaz que empiece a hacer una estructura hasta por acá el alto, vamos a ver, pero que está haciendo lo que suelen hacer cuando comienzan las velitas. Fíjense en que bajó la roja, vamos a ver si en un rato queda como esta azul con mechita abajo y alcista, ¿sí? Todavía no terminó, son 3-4 velitas de 30 minutos que pasaron, ¿sí? Si miramos el horario, son las 10:04, ¿sí? Esta vela roja hace 4 minutos que comenzó. Es una vela de 30, ¿sí? Si no fui mejor postor, fue aquel maldito. Qué lindo tema, che. Vos
Mañana, no sé si voy a estar mañana, pero la próxima que esté, me quedo. Digo, bueno, voy a buscar agua y me quedo escondido, ¿viste? Llega, cierro y voy a buscar agua. Vamos a llamar a Pepe Mila. A ver, Pepe Mila, ya me estoy... ¿Estás ahí, Pepito? Insisto. Bien, ahí estamos. Bueno, gente, me voy a quedar un ratito más. Voy a esperar a ver si pasa positiva alguna de las órdenes. Si no, la tendré que ir gestionando en el transcurso de la mañana y cerrando. Espero que no se conviertan en intradía, que solamente se cierren en un par de horitas o en un par de minutos, ¿sí? Hay que ver por qué están en rojo, porque muchas veces lo que va cerrando en positivo va quedando lo negativo, ¿no? Así que bueno, voy a ir a pasar a llamar al señor Pepe Mila. Pepe Mila, ¿estás ahí? Con la misma voz de Mila Poptra, del príncipe del planeta, ¿sí? Bien, acá estamos, de vuelta con Pepe Mila. Gente, súmense, estamos todos los días en vivo, operando de forma manual, por sobre todas las cosas, automática también. Y bueno, la idea es que participen, ¿sí? Somos pepitos que vamos día a día, ¿no? Metiéndonos al mercado para escuchar música, pasarla bien, operar, estar tranqui, estar con movida, estar con educación, con tips, con todo lo que te imagines, lo vas a encontrar acá, ¿sí? Herramientas, de todo un poco, ¿sí? Así que bueno, gente, voy a la gráfica un poquito más y sumate, participá, sobre todo sumate a las redes que dejamos debajo de los videos, ¿sí? A Discord, a Telegram, a Instagram, a TikTok, a todas las redes, a YouTube, comenten, denle like, si pueden darle like, muchas gracias. Insisto. Insisto. Mira vos, fui a buscar el mate. No sé si alguien, cuando vean este video se van a reír, porque ayer pasó algo muy parecido. Tampoco estoy tan lejos, es 1,5 kilómetros donde está la cocina. Voy caminando, me pongo a hablar con el gato, con el otro gato. ¿Cómo estás? Bien, miau, 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 me dice el gatito. Ah, bueno, miau, miau. Y el angelito pi, 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 se escucha de lejos, ¿viste? Entonces yo digo, ¿qué pasó? Metele gas, metele música que arranca buena música, escucha. Bueno, break even, gente, ¿sí? Hubiéramos terminado por lo menos en 12, 13 pip. Ponele 10 si querés, ¿sí? Me hubiera pagado algo de forma manual. Ayer pasó algo parecido. Antes de ayer me parece que me pagué. Igualmente me pagué algo, me parece. En este caso, mira vos, fíjense que marqué la zona, llegó a esa zona, la tocó con la mechita. No sé si la ven acá, la mechita ahí, ven, pic. Mira acá, si vamos a 5 o a 15, miren ahí, ven. Ahí ven, voy a ampliar acá la zonita, piqui piqui, ven ahí, mirá qué mala la mechita, ven. Ahí pic, la reventó, tocó la zona que habíamos marcado de acá, esa de ahí, ¿sí? Y bueno, veremos si en un rato está allá arriba, pero yo hice un scalping duro, chiquitito, ¿sí? Me tocó allá arriba, yo me tendría que haber pagado algo, ¿sí? Como hacemos siempre. Bien, fíjate cómo vino, tocó ahora la zona que marqué acá, ¿sí? Che, Angelito, me estás trayendo poderes vos, Mirá cómo tocó la zona, ¿ven? Vamos a achicar, Mirá, tremendo el Pepe hoy, Como, la verdad, un ojo de águila, pero negro, mete un TP, loco. Vamos. Velas en barra pusiste ahí, Pepe. Ahora sí. Pepe, vas muy bien vos. Quizá lo que hiciste fue ayudar a otro Pepe que estaba mirando. Como vos haces profi a la mañana temprano, ahora también lo hubieras hecho, pero capaz que el mercado dice, no, pará, Pepe, anda a buscar agua y que te toque break-in, por lo menos te perdió el break-in, pero se la diste ahí en el medio, ¡pum! Así de vuelta, ¿no? ¿Qué más querés, Pepito? Bien. Fíjate cómo me quedé, Pepe, me quedé. Bueno.
Se quedó. Se quedó trabado el amigo. Pepe, así se quedó. Sin. Pero bueno, si querés que te diga un trabalengua, eso es tremendo para mí. Mirá, vamos a hacer así, Angelito. Hago otra operación manual si digo bien 3. ¿Cómo era? Angelito, vos. Hago una operación manual ahora, me meto en el par, tiro la ruleta y me meto en el que sea. Si vos decís bien, 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. No, en un plato, ¿no? ¿Cómo era? 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Lo tenés que decir rápido, Angelito. Si lo decís bien, vamos a la ruleta. Tiro el par y me meto de forma manual en el que toque. ¿O lo elegís vos? Y bueno, eso me gusta eso, me gusta. Dale, ¿cómo tengo que decir entonces? 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Lo tenés que decir rápido 3 veces seguida. Y al revés. Lo digo una sola vez. 3 tigres. 3 tigres. Un tigre come trigo en un trigal. Un tigre come trigo en un trigal y otro tigre come trigo en un trigal. Son 3 tigres. Pero no me sale tigre, me sale tigre. Gris. 3 grises comen gris en un trigal y un gris le comió al otro, se enojó y lo sacó volando de la casa. 3 tigres comen trigo en un trigal. Qué difícil que lo hiciste, Angelito. Tremendo esto. Angelito, te dije, mirá cómo estoy. Me mareé, Pepe, me mareo. Sos muy rápido, Pepe. Por eso me asombra vos que no hayas terminado el jardín de infante, Pepe. Es tremendo lo que sabés, ¿eh? ¿Viste cómo sé? ¿Viste cómo sé? Fíjate todo lo que pasó. Mira, vamos a detallar. Y si llega a terminar así, sácale una foto a esto, ¿eh? Esto queda. Fíjate qué dijimos acá. ¿Te acordás? ¿Qué dijimos? Vela de fondo de 30, ¿la ven? Bien. Nosotros nos metimos en compra. Llegó hasta la zona, me fui a calentar el agua, cuando vine estaba por acá, le puse el break-even, me olvidé de sacar 12, 13 o 10 pip, listo. El precio comienza la vela de las 10 de la mañana y fíjense lo que les dije, está dejando la mechita para abajo, puse unas zonas de Fibonacci, donde vino, tocó la primera, ven ahí, se devolvió, va para arriba. Esa vela, que ahora tiene un palito ahí así, es la vela que se puede convertir en azul para ir hacia arriba a rellenar la zona que les dije, ¿sí? Y si vas a 15... es lo que les digo que puede venir a buscar. No te marqué este alto, ven que no lo marqué al alto, marqué esta zona, ¿sí? Porque nunca me pongo arriba de esa zona, siempre un poquito menos y voy acompañando, ¿ven? Bueno, ahí está, mira, se convirtió en azul, ¿viste? Tremendo, Angelito, ¿eh? Le dimos en la tecla y ¿viste? Qué bueno, la verdad, tremebundo es esto, Angelito. Pero ¿y por qué cuando voy a operar anda todo, me hace esperar? El mercado me hace esperar. ¿Será el señor del universo? Y me voy a buscar agua y va al lugar donde estoy yo. Cuando vuelvo me siento y digo, mira, estuvo ahí. Ah, pero se está volviendo. ¿Sí? ¿Qué será? ¿La ley de Murphy? ¿O qué será eso, Angelito, vos que sabes tanto? No, ¿qué es la ley de Murphy? ¿Será que tenés la cabeza de termo, Pepe? Que vos en vez de buscar agua tenés que quedarte sentado mirando como estás solo y esperando a cerrar la operación y hasta mañana, Pepito. Va a buscar agua, te pone a hablar con un gatito, con otro gatito, con un perrito, con una lauchita, con una cucaracha, con un angelito. Te hablas con todos, Pepe. En vez de hablar, quedate, tocá y te pen, cerrás, te reís, jajaja, ¿sí? Es decir, 3 tigres comen trigo en un trigal y después sí, tirás lo que quieras, música. Ahora lo que tenés que ver, va a ver que ahora el precio va a subir, Pepe. Y vos vas a decir, qué cabeza de termo de vuelta, Se dio todo lo que dijiste, ¿sí? Tendrías que ver de cerrar en TP, Pepito. Estaba bárbaro lo que dijiste, Viste que dijiste que la vela iba a dejar una mecha para abajo y se dio vuelta para arriba. Mirá, ahí va, mirá. Ya ni se ve en la gráfica, Ay, Pepe. Y bueno. Bueno, me voy, che. Ahí está.
Ahí va, mira, qué bonita miren cómo viene a tocar esa zona. ¿Quieren que nos quedemos a ver cómo toca y se queda ahí jugando? Ahí va, mira, la amiguita, Bueno, gente, me voy. Se dio todo como vimos. Siguen en rojo, obviamente, acá los amiguitos. Operaciones bajitas, así también acá. Va abriendo, va cerrando las compras, va dejando alguna venta. Porque son 2 bots los que vamos abriendo acá que no se ven. Ahí lo ven. En compras va bárbaro. Y en ventas va abriendo alguna que otra. Y ese amiguito con un par de indicadores, ¿sí? Así que bueno, gente, ahí estamos, ¿sí? Veremos qué pasa en un rato, ¿sí? Yo me voy, gente. Me voy, amiguitos. Ese lo dejo. Este también. ¿Dónde estábamos? En el euro. ¿Cuál era? El Eurocard, ¿no? ¿Dónde está? Ay, dale que se me va. Ahí está, mira, ahí yo. Prácticamente ya llega, ¿eh? ¿Qué decís? Sopla. Obviamente, por acá, entre esta zona y esta, amiguitos, pueden buscar una buena venta, bien, escuchá los piojitos de fondo, Que ya no tenés miedo, cuando lo único que amas es el espanto. Vamos, batería falta, Te diría que estás muerta, mi amor. Bien, bien, los piojitos. Bueno, a ver. Bueno, gente, me voy. Angelito, ¿no te salió 3 tristes tigres comen trigo en un trigal? Va a tener que practicarlo eso, Capaz que era la música que estaba fuerte. Una chance más te doy, dale. 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Si te sale esa, opero el par que toque con la ruleta, dale. Te lo dejo decir, si querés, una sola vez. Si querés decirlo tranquilo. Ahí te dejo, dale, vamos. Es todo tuyo el micrófono, Angelito. 3 tristes tigres comen en un trigal. Bien, lo dije. No. 3 tristes tigres comen trigo, no comen en un trigal. ¿Qué comen? Comen trigo, te tenés que preguntar ahí. Preguntate, Angelito. Preguntate, ¿sí? Cuando llegues ahí, dale una chance más. 3 tristes tigres comen. Me pregunto, ¿dónde comen? ¿En tigre? ¿Un tigre comen? ¿Dónde comen? Me parece que... Negrito, me parece que vos no terminaste el jardín, vos tampoco, no sé si querés que hable, que averiguo un poquito, me parece que vos tampoco lo terminaste, Te reí de mí, pero mirá cómo te quedaste ahí, Tremendo lo tuyo. Fíjate ahí, vamos a ver si sube hasta arriba y toca la línea verde, me voy, decía el amigo. O si toca abajo también. No, Negrito, te faltó ahí, No tenés que preguntarte, pensalo, es 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Casi no me sale, Decilo rápido, por última vez, dale. Te lo digo en binarias, en número binario, no en binarias. 001100110011. Ahí, perfecto, lo dije, Bueno, no sé si lo dijiste o no, pero bien. Te cuesta todavía, ¿no? Después te traigo otro mañana, si querés. Quizás es porque no tenés el idioma, ¿no? El habla nuestra. Sos un angelito, estás demasiado que sabes todo, ¿no? El idioma del universo, ¿sabes o no? Me parecía raro que no saques eso, ¿no? Es tan fácil, ¿no? Tráeme uno vos, si querés, mañana buscar alguno y me traes uno, ¿sí? Así que bueno, voy a poner música y me voy, gente. Música, vamos a poner un poquito de... A ver acá, ¿con qué nos podemos ir? Acá tenemos... Che, ¿me puedo ir con esta? A ver, con el pip pip. No, ese le gusta al angelito. Se lo puedo regalar, pero quiero buscar algo... Bueno, me voy con esta, mirá. Ahí está, de los amiguitos. Ni bien ni mal, pero me va a gustar. Escuchá, para vos. ¿Y toca o no toca la zona verde? Vamos a ver, síganla ustedes a la película esta gente. Chau. Escuchá, Angelito, me voy. Bueno, si toca la zona de arriba va a caer. Y capaz que te puede hacer venta. Quédate, Pepe. No quiero que sobreopere, pero quiero que estemos todo el día charlando, Pepe.
Bueno, dale, me voy igual. Bueno, nos vemos, gente. Chao. Seguramente llega a zona, a ver, déjame ver. Bueno, ya está tocando, mirá, ya está tocando directamente, está tocando ahí. Estamos entre la zona que le marqué, la primera la tocó, la segunda la tocó, y estamos ahí cerquita de un número redondito, una zona que les marqué también ahí arriba, ¿sí? Bien, vamos a ver si llega a caer bien, Angelito, ahí, ¿eh? Yo para mí, vamos a ver que si consolida o algo en esta zona, en esta que está acá, ¿sí? Ahí, si llega a caer, bien vos. Bueno, me voy. Chao, 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 chao. Nuestra ofrenda es la verdad que no se Bien, gente, súmense, estamos todos los días en vivo, pasándola bien, así que sumate, descargate, y bueno, te esperamos, ¿sí? Seguramente Pepe Mila va a seguir con algunas órdenes que le quedaron abiertas, como siempre, porque no siempre se puede terminar en vivo todo, ojalá fuera así de fácil, ¿no? Así que bueno, gente, nos vemos. Nos vemos, si no es el viernes, nos vemos el fin de semana o el lunes, ¿sí? Pero nos vemos, ¿eh? Adiós, chau, 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 chau. Sumate al planeta, pero sumate ya, no esperes más, ¿eh? Mirá que llegas tarde, ¿eh? Chau. Bien, ahí estamos. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Se me pasó un escenario de largo. Así que bueno, gente, pásenla linda. Espero que de alguna forma, ¿no? Puedan, ¿no? Disfrutar los streaming que hacemos con tanto esfuerzo todas las mañanas, ¿sí? Esa es la idea. Chau. El ritual es el desierto más brutal.